Buenas. Bueno, el objetivo de estos videos es guiarlos con la resolución de la serie 9, que es cinética. Igual les recomiendo que antes estudien la teoría y vean una presentación que está disponible en el campus virtual, que es repaso teórico, que les va a servir como base para poder entender mejor la resolución de la guía. Bueno, dicho esto, en este primer video voy a mostrarles cómo resolver el problema 1 de la serie 9. Y les estoy compartiendo pantalla para que puedan ver el enunciado, que igual la serie 9 está disponible también en el campus, en la parte práctica, cinética. Y el problema 1 dice así: una reacción de primer orden se verifica en un 40% al cabo de 25 minutos. ¿Cuánto tardará en reaccionar el 80%? Entonces, voy a dejar de compartir para que se vea bien el pizarrón. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que en este primer problema nos están aclarando cuál es el orden de la reacción. No nos están diciendo cuál es la reacción, pero nosotros podemos plantear una reacción genérica A que da productos. Siempre, por lo general, a no ser que se aclare lo contrario, nosotros vamos a considerar que tenemos un solo reactivo. Después vamos a ver que hay algún problema que tiene reactivos A y B, pero en este caso, si no hay ninguna aclaración, vamos a considerar que tenemos un solo reactivo. Y lo que nos dice el problema es que la reacción se verifica en un 40%, es decir, lo que significa es que yo alimento determinada cantidad de reactivo A y al cabo de 25 minutos se convirtió el 40% de ese reactivo A, en comparación con lo que yo alimenté, es decir, la conversión de esta reacción a los 25 minutos sería 40%. Bueno, en primer lugar, para poder responder lo que nos pide el ejercicio, que es cuánto va a tardar en reaccionar el 80% de A, necesitamos obtener lo que es la ley de velocidad. Si una expresión, en realidad a partir de la ley de velocidad vamos a obtener una expresión que nos permita conocer cómo varía A, la concentración de A, en función del tiempo. Y para eso, sabiendo que la reacción es de primer orden, vamos a plantear la ley de velocidad para esta reacción. Sabemos que para una reacción de primer orden, la ley de velocidad se va a enunciar como la constante cinética por la concentración de reactivo, que en este caso es uno solo, reactivo A, esto sería elevado a la 1, porque la reacción es de orden 1. Recuerden que las unidades de la velocidad de la reacción son concentración sobre tiempo. Es decir, si la concentración, por ejemplo, estuviera expresado como una molaridad, sería mol litro sobre tiempo. El tiempo puede ser segundos, minutos, hora, en función a los datos que ustedes tengan de, de la reacción. Y por otro lado, también sabemos que podemos expresar a la velocidad de la reacción, además de a partir de la ley cinética, la podemos expresar a partir de lo que sería el consumo de los reactivos, o bueno, o la producción de productos. En este caso nos interesa expresarla a partir de lo que sería el consumo de A. De decir, la velocidad de la reacción, entonces es lo mismo que decir menos 1 sobre A, siendo A el coeficiente estequiométrico del reactivo, por el diferencial de la concentración de A respecto del tiempo. Para los reactivos siempre va al menos, recuerden, en el caso de los productos el coeficiente estequiométrico es positivo. Bueno, y en este caso vamos a considerar que el coeficiente estequiométrico del reactivo A es 1, así que en este caso nos quedaría directamente con el menos, como menos 1. Bien, bueno, sabiendo esto, vemos que acá nos queda una ecuación diferencial. Esto, si bien está explicado en la teoría, lo vamos a resolver acá para que quede más claro. Nosotros lo que podemos hacer a partir de esta ecuación diferencial es separar variables e integrar. Entonces, volviéndolo a expresar, quedándome solamente con esta parte,
voy a volver a escribir lo que tenía recién, que es la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, es igual a la constante cinética por la concentración de A, esto es igual a la velocidad de la reacción. Bueno, voy a separar variables e integrar, entonces paso la concentración de A de este lado y, bueno, el diferencial de tiempo para el otro miembro. Y nos queda de la siguiente manera. Bueno, nosotros acá lo que podemos hacer, una vez que ya tenemos las variables separadas, es integrar. Podemos pasar este menos para el otro lado. E integramos de manera definida. En este caso sería para un tiempo cero, que nosotros podemos asumir que es 0 minutos o 0 segundos, depende de las unidades con las que estén trabajando. Para un tiempo cero, la concentración de A va a ser la concentración inicial, y en un tiempo T, la concentración de A va a ser, bueno, concentración de A. Los extremos superiores los dejamos variables porque nuestra intención es obtener una expresión que nos permita saber cómo varía la concentración de A en función del tiempo. Bueno, integrando esta expresión, entonces nos queda logaritmo de la concentración de A menos logaritmo de la concentración inicial de A es igual a esta constante cinética. Recuerden que no depende del tiempo, que depende de, bueno, aparte de depender del tipo de reacción, depende de la temperatura, así que en este caso es una constante, va a salir afuera del integral, y dentro de este integral nos va a quedar el diferencial de tiempo, por lo tanto cuando integramos nos queda tiempo, si consideramos que tiempo inicial nosotros le ponemos 0. Entonces, nos va a quedar de esta manera la expresión. Si la acomodamos un poco más, podemos escribir acá por propiedad de logaritmo, esto es lo mismo que decir logaritmo de la concentración de A sobre la concentración inicial de A es igual a menos la constante cinética por el tiempo. Así que esta expresión es la que describe cómo va a variar A en función del tiempo. ¿Sí? Como A se va a ir consumiendo a medida que el tiempo avanza, la concentración de A se va a hacer cada vez menor. Bueno, entonces, como esta expresión es importante y la vamos a usar, ahora la voy a reescribir de vuelta acá arriba, voy a borrar lo demás. Bueno, lo que nos dice el ejercicio es que al cabo de 25 minutos se verifica en un 40% la reacción. Como les había comentado al principio del ejercicio, eso significa que la conversión de la reacción es un 40%. Es decir, un 40% de lo que yo cargué de A al inicio se consumió. Eso significa que lo que queda de A es un 60% en comparación a la cantidad inicial que cargué. Es decir, que la concentración de A sobre la concentración de A inicial es igual a 0,6. Así que para tiempo igual a 25 minutos, yo conozco este valor que es 0,6. Así que si lo reemplazo en esta ecuación, me queda logaritmo de 0,6 es igual a menos la constante cinética por
25 minutos. Y si de acá despejo la constante cinética, esto les va a dar un valor de 0,0204 minuto a la menos 1. ¿Y por qué minuto a la menos 1? Bueno, recuerden que la velocidad de la reacción siempre tiene unidades de concentración sobre tiempo. Así que, si yo tengo una reacción de primer orden, esto tiene que tener unidades de mol sobre litro por tiempo. Si yo tengo una reacción de primer orden, la ley de velocidad se enuncia de esta manera. La velocidad tiene que tener estas unidades. Yo sé que la concentración de A, bueno, tiene unidades de concentración, que en este caso, por el ejemplo que les estoy dando, es concentración molar, mol sobre litro. Entonces, para que en el denominador estén las unidades de tiempo, esas unidades se las tiene que dar la constante de velocidad. Recuerden que esta constante cinética no tiene siempre las mismas unidades, sino que las unidades de esta constante van a depender del orden de la reacción. Así que mucho cuidado con eso. En este caso, que la reacción es de orden 1, las unidades de la constante cinética son 1 sobre tiempo, que en este caso sería minuto a la menos 1. Pero siempre recuerden, cuando resuelvan un ejercicio, antes de asignarle unidades a la constante cinética, reparar antes en qué orden es la reacción, y bueno, evaluar que le estén poniendo las unidades que corresponden a la constante cinética. Bueno, en este caso entonces, ya despejamos la constante, que es el valor de la constante cinética. No aclara la temperatura de la reacción, pero nos pregunta después a qué tiempo la conversión va a ser de un 80%. Y nosotros, para poder obtener ese valor, vamos a hacer uso de esta expresión, ya conociendo la constante cinética, que si no cambia la temperatura, no va a cambiar de valor. Así que, si lo que me preguntan es, ¿en qué momento se alcanza una conversión del 80%? Eso significa que en ese momento lo que queda de A es un 20% en comparación a lo que yo puse inicialmente. Voy a borrar esto. Así que lo que me está diciendo el ejercicio, esto también ya lo borro. Voy a escribir acá. Así que la constante tiene este valor. Lo que me está diciendo el ejercicio es que esta relación es 0,2. Es decir, queda un 20% de A respecto de lo que cargué inicialmente. Entonces, si yo reemplazo 0,2 en esta expresión, me queda logaritmo, acá me queda de 0,2, es igual a menos la constante cinética por tiempo. Y de acá puedo despejar el tiempo, que les va a dar aproximadamente 79 minutos. Este sería el tiempo para el cual hay un 80% de conversión. ¿Sí? Es coherente que lleve mayor tiempo alcanzar un 80% de conversión. Y para alcanzar un 40% de conversión se necesitaron 25 minutos. Así que bueno, esa sería la respuesta del problema 1. Por otro lado, les quería aclarar que ustedes, estos datos de que se verifica un 80% o un 40% de la reacción, que de alguna manera es la conversión de la reacción, lo pueden ver de esta manera y hacer este planteo. U otro planteo que pueden hacer es directamente plantear la conversión. La conversión es igual a reactivo que se consumió sobre reactivo alimentado. El reactivo consumido, ¿qué sería? Sería la concentración inicial de A menos la concentración de A determinado momento, a determinado tiempo. Eso sería lo que se consumió de A sobre lo que se alimentó de A.
yo sé que eso, o sea, para una conversión del 40%, esto va a ser igual a 0,4. Para una conversión del 80%, esto va a ser igual a 0,8. Y si les quedan dudas en plantearlo de esta manera, pueden hacerlo mediante este enfoque planteando la conversión de la reacción. Si esto sería la conversión de la reacción. Y de esta manera, por ejemplo, despejar la relación entre la concentración de A y la concentración de A inicial. Eso lo pueden manejar como ustedes quieran, lo importante es que entiendan qué tipo de datos se les está dando y cuándo se les está hablando de conversión. Bueno, eso en cuanto al problema 1, espero que se haya entendido. Cualquier cosa igual pueden dejarnos consultas.